El Señor ha resplandecido en nuestros corazones. Por ello, buscamos crecer en su gracia y conocimiento para enfrentar con sabiduría los desafíos de la vida y así trascender en nuestras generaciones. Acompáñanos y juntas avancemos hasta convertirnos en mujeres que trascienden. Estamos muy bendecidos de poder compartir con ustedes un tema que creemos que sin duda alguna es de trascendental importancia y es cómo sanar las heridas de la infancia. Para ello hemos invitado a nuestra amada colega y hermana en Cristo Jesús, servidora del área de niños y también colaboradora acá en radio, Margarita Antillón de Grajeda, que va a compartir con nosotros. Margarita, bienvenida de nuevo. Gracias, Albita, gracias a todos. Para mí es un privilegio grande, todos los privilegios son hermosos, Albita, y estar nuevamente con ustedes en la radio es una bendición. Hablando de temas que nos involucran a todos y que son sumamente importantes. Sin duda, yo creo que a veces vemos adultos que ya han recibido a Jesús en su corazón, que ya han emprendido un camino de servicio, que ya están avanzados en el caminar con el Señor, pero aún manifiestan conductas que denotan algo que está en su interior generándolas. Cuando vemos a alguien que constantemente está llorando, que constantemente está quejándose, que constantemente está manifestando actitudes como de oposición, ahí hay algo que no está sano. La salud es no solamente en el área física, sino en el área emocional y en el área espiritual. Así es que, Margarita, yo le dejo el tiempo para que empecemos con el desarrollo. Amén, Albita, gracias. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la infancia y el impacto trascendental que ésta tiene en nuestras vidas. Uh-huh. La infancia, Albita, es una etapa que todos atravesamos. Por supuesto. No existe ser humano que diga en esta tierra, ay no, yo no pasé esa etapa. Uh-huh. Esta etapa todos la atravesamos y es una etapa sumamente importante. Así que si tú en casita eres cuidador de un niño o estás encargado legalmente de alguien, o eres el papá o la mamá de estos tesoros que el Señor te ha encomendado, es un tema al cual podemos prestarle mucha atención. Y si ese no es el caso, pues vamos a escucharlo para nuestro niño interior. Uh-huh. Y lograr identificar qué pasó en mi infancia. Uh-huh. Estamos sabidos y entendidos de que es una etapa sumamente importante. Uh-huh. ¿Y quiénes son los que juegan este escenario de importancia? El cuidador y el niño. Uh-huh. O los papás y el niño. Qué tremendo esto de que ahora ya no se dice los papás y el niño, porque ya no todos los niños tienen el privilegio de que sea papá o mamá los que lo cuiden, y en verdad yo los entiendo, tienen que proveer, tienen que proveer, y eso significa salir a trabajar, y entonces se deja al cuidado de alguien más al niño, pero esto también requiere mucha atención para ver qué es lo que esta persona no solo le está dando de comer, sino qué le está hablando, cómo lo está tratando, cómo lo está influyendo. Albita, es un tema que preocupa a nivel mundial, uh-huh, ¿verdad? A nivel nación también, porque lo que usted tocaba era muy importante, es una realidad, uh-huh, que para que se cubran gastos económicos, ambos tienen que salir, uh-huh, para que hayan dos ingresos. Son pocos los niños que tienen ese privilegio, uh-huh, tan grande de tener a mami en casa, o tal vez a la abuelita, ¿verdad? Uh-huh. Alguien de familia. Pero cuando nosotros dejamos que un cuidador o, uh-huh, una persona ajena al círculo núcleo familiar cuide a nuestros niños, esta persona viene a dejar un sello de, uh-huh, crianza, ¿verdad? Uh-huh. Es inevitable que el niño adapte modismos de la persona que lo cuida, pensamientos, porque están en una etapa de full absorción, ¿verdad? Uh-huh. Ellos absorben en su totalidad todo lo que hay en su entorno. Entonces, esta etapa de la infancia es importante. ¿Importante por qué? Porque se establecen dos cosas importantes, Albita: la personalidad y el carácter. Uh-huh. Y cuando nosotros nos dicen
¿qué es la personalidad? Decimos un concepto y qué es carácter otro, pero en ocasiones nos cruzamos porque no tenemos claros estos conceptos, ¿verdad? Pero la realidad es que la personalidad del niño casi siempre es a raíz de lo entorno. Y el carácter se trae, ¿verdad? Si lo miramos, el temperamento viene heredado. Ahora, cuando nosotros desglosamos estos dos temas, estos dos conceptos, nos damos cuenta que a veces transcurren, ¿verdad?, los años y uno dice, ay, es que ya agarraste carácter. Que es ese factor que sí puede ir como en aumento, estableciéndose y teniendo como más desarrollo. Cuando hablamos del carácter, del temperamento, del niño, es algo heredado. Y es cuando nos pone una señal o una luz roja de alerta. La ciencia dice que del 20 al 60% del temperamento de un niño es heredado. ¿Y heredado por quién? Por los padres. Por los padres. Y los padres, cada uno trae un mundo totalmente diferente. Qué responsabilidad, Albita, al volvernos padres. Qué responsabilidad. Yo lo platicaba con una persona ayer y yo le decía a esta persona, otra situación por qué orar. Y es lo que hablamos, Albita, que estos temas nos llevan a decir, como hijos de Dios, ampliar un panorama para que ampliemos nuestra necesidad ante la oración constante y reconocer que como seres humanos traemos del pasado y traemos sellos genéticos, ¿verdad? Por ejemplo, los niños que son criados en un ambiente adverso como abuso o violencia infantil pueden tener un temperamento más impulsivo. A contrario de un niño que es criado en un ambiente positivo, él puede desarrollar un temperamento tranquilo. Margarita, aquí quiero decir algo. Yo no puedo criar a un niño positivo, con fe, fíjese lo que estoy diciendo, si yo como cuidadora, como tía, como abuelita, como mamá, como encargada, que algunas veces es así, no estoy sana. Porque Exacto. Entonces voy a estar transmitiéndole, es que cada quien da de lo que tiene. Exacto. No podemos dar algo que no hemos recibido. Importantísimo ese punto, porque el niño va siendo desarrollado, pero depende, y ahorita yo le digo a usted, piense cómo fuimos criados, ¿verdad? Muchas veces nuestros padres tal vez no habían venido al Señor. Exacto. Y no tenían ese conocimiento, entonces lo que se nos transmitió, bien dice la palabra, que nosotros heredamos conductas que nos enseñaron nuestros padres, ¿verdad? Entonces, qué importante es que nosotros hoy nos dispongamos a sanar para que todos aquellos niños y todas aquellas personas con las que nos relacionemos puedan percibir a un discípulo sano. Sí, es un tema que realmente nos pone a nosotros en un punto de responsabilidad grande, porque no podemos excusarnos tras una verdad que es que a mí me lo hicieron, yo lo hago. No, el niño tiene todo el derecho de estar siendo criado en un ambiente sano, positivo, en un ambiente de amor y respeto. Esas no son negociables, porque es un ser humano, pero pequeño. ¿Cómo nos gusta que nos traten? Con educación. Con respeto. ¿Qué nos gusta recibir? Amor y atención. Entonces, el niño es lo mismo, solo que es pequeño y en ocasiones eso hace que invalidemos sus emociones, que invalidemos lo que siente y no. Hablando del temperamento, ¿por qué lo hablamos y por qué estamos dando estos conceptos? ¿Por qué? Porque el temperamento es la base, Albita, es la materia prima y sobre el temperamento se establece personalidad y carácter. Es decir, que reina lo primario que es lo heredado. Y qué increíble que sobre eso se construye y se va formando el carácter y la personalidad. Para que lo tengamos claro en casita, la personalidad es la forma en que actuamos y somos percibidos ante los demás. Y el carácter se forma de los principios y valores que vamos nosotros teniendo del entorno. Entonces, en base a ello, nosotros hoy vamos a hablar sobre nuestra infancia, pero no solo en la infancia, vamos a hablar sobre las heridas
de la infancia. ¿Qué palabra tan dura o qué duro escuchar, Albita, estas dos palabras, herida e infancia? Porque asociamos herida a un golpe, ¿verdad? Asociamos herida a algo que es doloroso e infancia a una etapa tan llena de vulnerabilidad. Totalmente. Entonces, si nosotros vemos estos dos ámbitos, es una página en blanco, ¿verdad? Exacto. Entonces decimos, no es posible que un niño tenga una herida, ¿verdad? Nos pasa a veces nosotras las cuidadoras o madres que ¡pum!, se golpea el niño, ¡ay!, nos dolió más a nosotros, o estaba lastimado, se golpeó, y qué duro verlos lastimados, qué duro. Pero hoy vamos a aprender sobre que existen heridas de infancia y no estamos hablando de heridas físicas, estamos hablando de esas heridas emocionales. ¿Y por qué se forman estas heridas, Albita? Por situaciones traumáticas, situaciones emocionales negativas en esta etapa primaria del niño. En ocasiones vemos a niños que les cuesta hablar correctamente, o son muy tímidos, o hay rasgos. Son pinceladas que nos dejan ver que tal vez está pasando algo en el hogar, pero ahorita estamos hablando de estas heridas ya nosotros como adultos. Ya pasamos esa etapa, Albita. Ya pasó, ¿verdad? Y aunque no lo queramos aceptar, hay heridas. No existe nadie en este mundo que diga, yo no tengo una herida. Podría ser acá, quiero decir, que tal vez tuvimos la dicha, porque hay casos, yo conozco, de gente que fue criada en hogares que son verdaderamente modelos y que no hubo abuso, que no hubo una falta, pero está la escuela, hay grupos secundarios, está la escuela, están los amiguitos, están todas esas otras personas que son las que pueden venir a, incluso yo quiero pensar en un abuso físico, que le puede dar un golpe en la cabeza. Acá, yo por lo menos en mi tiempo todavía se decía coscorrón, no sé cómo se dirá en el de Margarita, pero le puede dar un golpe y hacerle una burla. O porque tiene su pelo liso, ya delante de un grupo grande, decimos, es que su pelo es pelo, yo lo viví en alguna ocasión, no hacia mí, sino escuché que le dijeron a un niño eso, no hace mucho tiempo, y él se sobó su cabello. Entonces eso viene y marca. Eso deja un complejo, y empezamos nosotros a ver cómo, porque como es una etapa, como bien dijo Margarita, de mucha vulnerabilidad, estamos tan susceptibles que esas palabras quedan grabadas. Sí, son escenarios, Albita. Cada infancia es distinta, cada familia lo es, cada entorno cambia. Aunque sean hermanos creciendo bajo la misma familia, las infancias son distintas. Totalmente. Porque la experiencia es única, es personal. Y puede ser, ¿verdad?, que nosotros creamos que vivimos o crecimos en un ambiente resguardado, ¿verdad? Porque puede ser, nos están escuchando hogares cristianos, pero no somos perfectos. Yo les comparto a todos los que nos escuchan, yo tengo una nena de 5 años ya, y yo estoy segura que el día de mañana la entrevistan y más de algo hay. ¿Por qué? Por el simple hecho de que yo no soy perfecta. Pero es cuando nosotros como hijos de Dios también debemos de llevar nuestra paternidad o nuestra responsabilidad o maternidad a los pies del Señor. Que Él sea Él que dé la luz. ¿Por qué? Para evitar lo que vamos a estar viendo más adelante. Amén. Estas heridas se producen por eventos traumáticos y son profundas, Albita. En ocasiones pudo haber sido solo un acontecimiento, pero se quedó guardado en el corazón. Quedó marcado. Porque simplemente nos lo hicieron personas que amamos mucho, es decir, los cuidadores o los papás. Cuando alguien que nosotros no le hemos generado un vínculo de cariño, nos lastima, entrecomillado, el impacto no es tan fuerte. Lo podemos ver en relaciones, ¿verdad? Cuando hay relaciones de pareja, de noviazgo que se ven pues quebradas o relaciones familiares que tienen un fin, ¿verdad? Porque pasa, nos damos cuenta de que depende del vínculo que haya habido, es el impacto del golpe o de la herida, y es justamente lo mismo. Es decir, que no tiene nada que ver si tú eres papá, mamá, cuidador, el impacto de la herida tiene que ver con el vínculo que hay. El vínculo existe, ¿verdad? Hacia hijos, a padres, pero si hay un cuidador, abuelita, tía, directo con el niño o el infante,
esa persona es la que puede llegar a causar estas heridas en la infancia. Podemos ver que estas heridas en distintos aspectos de nuestra vida pues van a causar marcas profundas, ¿verdad? Todos tenemos heridas, todos. Vamos a hablar hoy sobre las 5 heridas, las han resumido. Hasta hay un libro precioso que sí es extenso sobre las 5 heridas. Hoy vamos a resumir este contenido. Y dicho sea de paso, le agradezco muchísimo, Margarita. Sé que ese libro grande, un libro con muchísima información, usted se tomó el tiempo dentro de su apretada agenda para poder extraer lo más preciso y bendecirnos. Lo agradezco de todo Gracias, corazón. Alvita. Es para que todos aprendamos. Son temas muy complejos, y que son necesarios hablarlos. Más nosotros que estamos en un entorno en el cual buscamos el carácter de Cristo en nuestras vidas. Amén. Así es. Vamos a tratar estas 5 heridas. Estas 5 heridas tienen su concepto y vamos a desglosarlas. Y vamos a poder ir viendo nosotros en casita o donde sea que nos estén escuchando, nos vamos a identificar con más de alguna. No se preocupe, solo identifíquelo por el momento, porque vamos a ir hablando paso a paso y qué hacer, ¿verdad? En ocasiones podemos tener las 5 heridas. El tener 1, 2 o las 5 no significa que sea más trascendental, ¿verdad? Pero sí es de prestarle atención. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a heredar esto a nuestros hijos y ya estamos fungiendo como un rol de padres, ¿verdad? O ya lo hicimos. Entonces es importante para que identifiquemos. Vamos a hablar sobre la herida número 1, que sería la herida del rechazo. ¿Qué se nos vendrá a la mente, Alvita, cuando oímos la palabra rechazo? Sí, definitivamente ese sentimiento terrible de sentirse excluido. Sí, sentimos que no fuimos completamente aceptados. Pero ¿saben qué es lo más importante o impactante? Es que es un concepto donde el niño se sintió así. Porque estamos hablando de la infancia. Vamos a llevar estos conceptos a una etapa de niñez temprana, ¿verdad? Esta percepción puede haberse dado a partir de una experiencia, muy clara de rechazo, tal cual hacer de menos, ¿verdad? Como también a partir de experiencias que fueron interpretadas como tal. Quizás en ese momento no pudimos entender lo que realmente estaba pasando con nuestros cuidadores. El niño vive en una esfera de imaginación, en una esfera donde todo es juego. Y para que el niño perciba el rechazo, Alvita, es porque ha sido un común denominador en su crianza. Y aquí quiero acotar algo, y es que este sentimiento puede haber sido dado en la infancia, pero puede también sentirse en la edad adulta. Sí. Uno puede percibir que los grupos en los que está sirviendo no lo aceptan del todo, que los grupos familiares no lo aceptan del todo a uno, que lo rechazan, que lo están, José, David, Jesús. Yo he pensado en Jesús, qué tremenda debe haber sido ese estigma de que cuchicheaban cuando él pasaba. No, si él es ese, porque la sociedad siempre habla, sí, ¿verdad? Sí. Y él sabemos que había sido engendrado de una manera sobrenatural, y Jesús fue víctima de rechazo. Y si Jesús lo fue, nosotros como seres humanos lo vamos a pasar y lo vamos a vivir, ¿verdad? Claro. Duele, Alvita, duele darnos cuenta que en alguna etapa, si no fue en la infancia, pues quizá ahorita, ¿verdad? En nuestra vida adulta, pero es un sentimiento que genera demasiadas cosas en lo más profundo de nuestro corazón. Nosotros cuando hablamos de la herida del rechazo en un niño, el niño no está consciente en su totalidad, pero estamos hablando de la herida y de lo que se desarrollan siendo adultos. Es decir, que si tú puedes ahorita decir, no, a mí no me rechazaron en mi infancia, pero buscas la perfección, buscas complacer al máximo a tu entorno, ¿verdad? No ser auténtico en tus relaciones, puede ser que haya habido rechazo en la infancia.
Y si nos damos cuenta, buscar la perfección, ser complacientes y no ser auténticos es desgastante. Totalmente. Porque tratamos de no confundirnos, de no equivocarnos, de estar siempre al 100, de tener una imagen, y eso genera desgaste. Por supuesto. Un desgaste que, preguntémonos, ¿será necesario? Porque es para complacer. Al final lo mirábamos anteriormente, al final es nuestra personalidad la que estamos demostrando. ¿Vale la pena? ¿A cuenta de qué? ¿A costo de qué lo estamos haciendo? Entonces, cuando nosotros buscamos la perfección o complacer constantemente a nuestro entorno, a nuestra pareja, a nuestros padres, a nuestros hijos, no sé, laboralmente, académicamente, puede ser que haya una herida de rechazo en nuestra infancia. Por supuesto. Que como niños quizá no lo identificamos, ¿verdad? Porque estas heridas no es que un niño de 4 años diga, ay, me están rechazando. Sí, puede ser, porque existen los casos cuando nosotros llevamos a un niño a clínica, cuando nosotros entrevistamos a un niño por medio de terapias. Hay una terapia que se llama la terapia de juego, que es impresionante como el niño, por medio del juego, ejemplifica la dinámica familiar. Y nos damos cuenta que él está siendo rechazado, pero él a veces no. O simplemente lo ve normal. ¿Y qué va a hacer este adulto cuando sea grande también? Lo va a hacer parecer normal. Lo va a normalizar y va a decir, ese es el lenguaje de amor que recibió, ¿verdad? Vamos a rechazar. Qué profundo, ¿verdad? Ay, tremendo, muy difícil de aceptar, pero que es cierto. O sea, cuando hemos sido rechazados, tratamos de complacer, tratamos de comprar afecto, y esto es terrible. Tratamos siempre de estar llevando un regalo o de hacer un pastel o de llegar antes para llevar ¿por qué? Porque queremos ser aceptados. Sí. Entonces, tenemos que exponer eso ante el Señor para poder recibir sanidad. Amén. Y qué bonito reconocer que somos así. Porque lo hablábamos al inicio del programa. Esto nos ayuda a orar. Así como oramos, porque me duele el hígado y padecí tal vez de hepatitis en mi adolescencia, y le pido al Señor, Señor, pon tu mano de sanidad en mi hígado. Pidámosle al Señor que Él sea el que restaure esta herida del rechazo. Claro. Señor, yo no quiero complacer nada más que a ti, Padre. Ya no identificar que no está correcto. Está bien entre lo normal, ¿verdad? Qué bonito es hacer sentir a alguien especial, querer complacer de vez en cuando, ¿verdad?, a ciertas personas. Por amor. Por amor. Es que es muy diferente. Exacto. Y aquí yo quiero aclarar algo, porque qué lindo es ser dadivoso. Eso es diferente. Yo soy dadivosa, soy detallista. Y generoso, ¿verdad? Y entonces yo quiero hacer, pero cuando yo lo estoy haciendo para poder ser aceptado, para poder ser incluido, y que permito que pasen sobre mí, que me falten al respeto, que hagan burla, que se rían, y yo por no ser rechazado lo acepto, eso está mal. Eso está mal. Esa es la diferencia. Entonces, la primera herida que hablamos, la herida del rechazo. Segunda herida, la herida del abandono. Cuando mencionamos la palabra abandono o la escuchamos, en mí produce un sentimiento de tristeza. Por supuesto. Porque yo llevo la palabra abandono, yo en lo personal, pienso rapidito en aquellos niños o jóvenes que están en una casa hogar, Albita, ¿verdad? O tengo a mi hermano que es médico, y él me cuenta en ocasiones que hay niños en el hospital que desde que les diagnosticaron cierta enfermedad, la familia los abandonó. ¡Qué tremendo! Él nos contaba sobre una nena que está en el hospital donde labora y ya lleva 3 años viviendo en el hospital la nena. ¿Y por qué? Porque la familia, desde que ella empezó a padecer con esta enfermedad, la abandonó. Entonces, ¿qué causa en mí, en lo personal, un sentimiento de tristeza y de asombro, ¿verdad? Pero esta herida se refiere a experiencias de soledad profunda. Puede ser porque una de las figuras paternas no estuvo presente. Y ahorita aquí entra lo que hablábamos al inicio, ¿verdad, Albita? De aquellos papás que tienen que salir a trabajar. Y bueno, pueden salir a trabajar, pero a su regreso, aunque el niño esté dormido,
puede llegar a darle un beso, puede llegar a tomar su manito, puede dejarle una pequeña notita para que al día siguiente, o qué sé yo, cualquier detalle, y el tiempo de calidad que ellos, del tiempo que ellos puedan compartir sea de calidad. Exacto. Pero ¿qué pasa? Porque es que, Margarita, hoy Es en una día realidad. tiene que salir la gente a trabajar, y a mí me conmueve ver esta situación, porque por el tráfico vehicular pues sabemos que el tiempo se corta aún más, pero que el tiempo que sea el que usted le dedique a su familia sea un tiempo en el que en el nombre de Jesús pueda ser de calidad. Sí. Para que ellos puedan sentir que usted está saliendo, pero usted a su regreso está teniendo el deseo de estar con ellos. Exacto. Yo tuve la oportunidad de laborar en una institución en la que fui maestra, ¿verdad? Pero había un horario extendido y había niños que entraban desde las 7 hasta las 5:30 de la tarde. Estos niños se llaman niños institucionalizados, ¿verdad? Ellos que están siendo criados por la institución. Bueno, también es un mensaje para aquellas personas que nos escuchan, maestras, niñeras o personal administrativo de un centro académico que tienen estos horarios, a que le pongamos atención a cómo damos esa atención al niño, ¿verdad? Porque si tú estás dejando por necesidad a tu hijo bajo el cuidado de una tercera persona, también que esta persona tenga una instrucción precisa de qué hacer con los niños. Ahora tenemos... Alvita, siempre lo he pensado yo desde unos 3 años para acá, que la pandemia nos vino a dejar las pantallas así, pero puestas así, de cajón en las familias. ¿Y qué pasa? Como la pantalla puede mantener al niño quieto, entrecomillado, ¿verdad? Terrible, tranquilo, entrecomillado, se lo damos, porque así me deja hacer cosas. Entonces, lo importante que es la interacción entre el cuidador y el niño, porque el niño a esa edad no sabe el por qué sus papás no están. Hay una etapa, puede ser hasta los 3 años, que el niño no sabe por qué mi mamá se va temprano y regresa, pero no comprende a su profundidad el por qué. Obviamente ya más grande sabemos, ¿verdad? Es que tengo que salir a trabajar, o mi mamá se va porque tiene que trabajar, pero lo importante que es constantemente decirle a nuestros niños, me voy pero regreso, voy a hacer tal cosa. Tenemos que ir a trabajar, y que lo que usted decía, Alvita, se cumpla, que el tiempo de calidad al retorno en casa sea un tiempo bien aprovechado, que haya amor, que haya atención. Sé que como padres es sumamente difícil regresar de una jornada laboral y aún así fungir como padres, pero somos los responsables de llenar ese corazón de amor, de atención. Y la infancia pasa tan rápido, Margarita. Yo estoy sorprendida. Yo también. Yo fui al baby shower de Margarita y la nena Marcelita ahora está ya caminando, una niña independiente. Entonces, la infancia se pasa volando. Entonces, mucho ojo con aquellos pequeñitos que por alguna razón el Señor ha permitido que lleguen a nuestra vida. Exacto. Y mucho ojo con esos niños que todavía viven en nosotros heridos. Cuando nosotros tenemos esta herida del abandono, vamos a desarrollar patrones como tener una gran necesidad de aceptación, hiperindependencia. Aquello que decimos no necesito, ¿verdad? Yo puedo solo, yo puedo sola. Y sí pasa. Hay muchas personas que llegan a clínica y dicen, se pasa mucho en damas, en mujeres que logran una independencia laboral, económica. Y muestran mucha autoridad. Ajá, y entonces se cierran a una posibilidad de una relación, se cierran a una posibilidad de una familia porque no lo ven necesario. Pero si vemos su infancia, hubo abandono. Y un abandono claro, porque estamos hablando ahorita de un panorama en que el papá trabaja y regresa, pero hay situaciones y escenarios donde el papá realmente no está, o donde hay una separación en el hogar y el niño se queda así. ¿Qué pasó? Claro. Esas situaciones, si tú viviste en un entorno así, porque recordemos, Alvita, que estas heridas surgen ya sea hogar funcional o disfuncional. Claro. Pero van a ver un poquito más si es un hogar disfuncional. Entonces, si tú como adulto que eres ya hoy en día, creciste en un entorno donde mami y papi tuvieron que separarse, puede que tú en lo más profundo tengas esta herida del abandono.
Y es aceptable, está bien identificarlo y aceptarlo porque fue un hecho real. Ahí sí fue real que hubo separación, ¿verdad? También podemos desarrollar un patrón de minimizar la importancia de las personas en nuestra vida. Qué duro. Hay personas que no le dan importancia a las demás. Pero hay un porqué, Albita, y hoy lo estamos viendo. Ahí es donde los demás tenemos que tener misericordia y no juzgar, no condenar, porque detrás de cada persona puede haber una historia que le está generando esas conductas. Y todo esto que desarrollamos es porque hay un miedo a que nos abandonen de nuevo, a que nos dejen. ¿Verdad? Hay personas que comienzan una relación amorosa o laboral, académica, esto aplica en todas las esferas. Y antes de que me despidan, mejor renuncio. Antes de que la persona a nivel amoroso me deje, ¿verdad? Yo voy a dar por terminada esta relación. Entonces, nos pasa hasta con nuestros hijos, ¿verdad? Vemos situaciones ya en ámbito de adolescencia, ¿verdad? Vemos situaciones en nuestros hijos que pueden llegar a pasar. Antes de que pase, mejor yo le digo que él se vaya, se independice, porque no queremos sentir esa soledad nuevamente. Y hablamos sobre 2 heridas. Vamos a hablar sobre la tercera herida, que sería la herida de humillación. Terrible. ¿Qué pensamos, Albita, cuando oímos esta palabra de humillación? Yo automáticamente pienso, humillación para mí es hacer sentir falta de respeto. Ajá, falta de respeto, hacer de menos a alguien. Y se refiere a una experiencia en que los y las cuidadores o cuidadoras dieron el mensaje que éramos insuficientes, malos o inaceptables, que no merecíamos amor. Y si realmente nosotros nos ponemos a pensar, ay no, nosotros no asociamos eso con humillación, pero cuando nos hacen sentir que somos malos en algo, sí nos causa un sentimiento como de congoja, ¿verdad? Ay, no soy lo suficiente. Cuando nos hacen creer que no necesitamos amor. Entonces, imaginemos a un niño que está recibiendo este lenguaje en su entorno. Qué difícil, qué duro también para estos niños, porque es el lenguaje que están recibiendo ahorita. Claro. Como cuidadores, esto es más cuando hay papás perfeccionistas, ¿verdad? Cuando hay papás que quieren todo recto, pulcro, sin mancha alguna y realmente... Una exigencia al máximo. Al máximo. Estamos dando tal vez nosotros le decimos al niño, mi amor, ya se ensució. Pero eso está causando en el niño. Nosotros como adultos queremos que ellos estén bonitos, su ropa impecable. Quizá no queremos causar esa herida, pero en él estamos causando humillación, pena. Supuesto. Porque él es un niño, porque es una niña que no puede controlar la exigencia del adulto. ¿Qué va a causar esta herida en nosotros? Tener dificultad con el disfrute. No sé si les ha pasado en su vida ya adulta en que a veces están en algún lugar y no se sienten merecedores de estar en ese lugar. Reciben algún obsequio y, no, es que ¿por qué me lo diste? No, hombre, no tengas pena. No se sienten merecedores. También tener baja autoestima. ¿Qué es la autoestima? Es el amor propio. No nos aceptamos. No hay nada. Tal vez el entorno nos lo quiere decir hoy en día, ¿verdad? Estás bien, te miras bien, estás bien, o te felicito, y nosotros no. Hay algo dentro de nosotros que no nos deja activar ese amor propio. Y qué tremendo. También tener dificultades con el autocuidado. ¿Por qué? Porque simplemente en la infancia recibimos ese lenguaje de si no lo haces perfecto, ¿para qué? Entonces ya de adultos decimos no vale la pena. Y podemos darnos cuenta. No sé si les está pasando ahorita que nos están escuchando que son señales, Albita. Por supuesto. Y avisos. Son síntomas, así como cuando nos duele el estómago, hay algo que está marcándose. Cuando esos sentimientos vienen, también nos están enseñando algo. Sí. Entonces, esta herida del rechazo, del abandono, lo que viene a causar en nosotros es que realmente no merecemos nada. Entonces no nos vamos a querer, no nos vamos a cuidar, no somos lo suficiente, ¿para qué hacerlo? Pero en este espacio les decimos a todas las damas que nos escuchan, los caballeros, los jóvenes que nos están escuchando, que simplemente por ser nosotros hijos de Dios, y no es simplemente, es lo más grande que hay, tenemos un valor. Claro.
increíble e insuperable. El Señor nos ama tal cual somos. Así que no nos olvidemos de amarnos nosotros mismos porque el Señor nos ama. Amar al prójimo como a nosotros mismos. Si queremos amar a los demás, rescatarlos, hacer todo por ellos, pero no nos amamos nosotros, eso está inadecuado. Sí, incorrecto. La cuarta herida, la traición. Cuando nosotros vemos esta palabra y la llevamos a un nivel de infancia, dice uno, ¿cómo un niño puede sentirse traicionado? Pues con conceptos simples, ¿verdad? El niño es muy de conceptos simples y muy de frases cortas, y entonces para él es simplemente no cumplirle algo. Es traición, ¿verdad? Romper la confianza de un niño. Interferir en su bienestar. Eso va a producir la herida de la traición. Y nosotros tenemos memoria, Albita. Todos tenemos memoria. Hay ciertas situaciones en nuestra infancia que no vamos a recordar, pero la piel tiene memoria, el corazón también. Entonces, ahí está alojado todo. Y quizá nosotros como seres humanos tengamos memoria de los 5 o 6 años para acá. Y si hacemos esfuerzo, quizá más adelante nos vamos a acordar de algún acontecimiento importante. Pero de un trato constante quizá no. Pero van a haber situaciones en las que nosotros, si nos ponemos a pensar en nuestro pasado, vamos a recordar ciertas situaciones que decimos, esta persona me hizo. Mi abuelita o mi abuelito o mi tío o mi tía. Entonces vienen a alojarse acá, al corazón, y producen esas heridas tan fuertes. ¿Qué va a causar la herida de la traición en nosotros? ¿Querer ser controladores? Controladores. Tener siempre una percepción negativa de los demás. Ya te fijaste en esa persona y siempre estamos viéndole lo negativo y el punto negro a todo. Sí. Pesimistas del mundo entero. Todos conocemos a más de alguien que uno se sienta a hablar con esta persona y uno le cuenta una situación positiva y la convierte en 2 segundos en negativa. En negativa. Fíjate que me pasó esto. Ay, pero tal vez no dure, ¿verdad? Mira, fíjate que me toca, voy a emprender un negocio. Yo digo que eso no pega. Entonces, ahí o lo somos nosotras, ¿verdad? Siempre conocemos a estas personas por su discurso de negatividad constante. Es impresionante, Albita, darnos cuenta que todo tiene un porqué, todo. Y estas heridas ahí están, ¿verdad? Y qué bueno que las estamos hablando, qué bueno si nos estamos identificando. Por supuesto. Porque para esto son estos temas, para que nosotros hagamos estos ejercicios de conocernos nosotras mismas y nosotros mismos. Bueno, quinta herida es la injusticia. Se refiere a la experiencia de haber tenido cuidadores fríos y autoritarios. Como cuidador no es negociable. Un negociable es que no hay amor, tiene que haber amor. Estamos criando adultos pequeñitos, seres humanos chiquitos. Mírele las manos a su hijo. Si tú en casa tienes un bebé de meses o un niño de 10 años o de 6 años, no sé, basta con verle sus manos y sus pies para que a nosotros como cuidadores nos caiga la realidad de decir, él me necesita y no lo puede hacer al ritmo que yo deseo. El amor no es negociable en esta etapa. Por supuesto. Y es cuando decimos y tenemos que reconocer, Señor, dame amor para dar. Porque realmente por las heridas que tenemos no lo podemos dar, Albita, es inevitable. Pero si tenemos un bebé de días, de meses, un niño, un adolescente, no quiero que crean también de que ya se perdió la oportunidad. Como padres, como cuidadores, si tenemos a nuestra cercanía a alguien que está aún en desarrollo o cerca de nosotros, tenemos que dar amor. Y el amor lo tenemos que dar con todo, los lenguajes, verbal y físico. El amor es el fruto del Espíritu, entonces tenemos que estar llenos del amor, llenos del Espíritu Santo de Dios para poder dar ese fruto y que sea agradable. Sí. Nosotros cuando hablamos de esta herida, puede ser que se causó, ¿verdad? Porque recibimos afecto a raíz solo de los logros alcanzados o de cosas de triunfos, ¿verdad? Entonces cuando yo no tuve estos triunfos o estos logros, empecé a actuar
y hacer cosas, vean cómo va hilado todo, ¿verdad? A complacer, a querer quedar bien, o simplemente voy a intentar hacer esto porque solo así tengo el afecto de ciertas personas. Qué tremendo, porque hubo una infancia donde, como hizo esto, vamos a darle un abracito, un besito. No, que sea un constante. Es difícil, Albita, porque como seres adultos que somos, en un mundo tan lleno de estrés, de corre, de ansiedad, en ocasiones esas emociones que son primarias están siendo contraídas. Y estamos viviendo en una época de tecnología en la cual las emociones ya no se expresan. Todo es escrito, pero cuando te veo no te puedo abrazar porque no me nace, porque no puedo. La pantalla vino a insensibilizar a muchas personas. Qué tremendo, porque como cuidadores tenemos la responsabilidad de dar amor. Simplemente porque el niño lo necesita. Claro. Es parte de, así como se tiene que dar alimento, se tiene que dar ropa, se tiene que dar un techo, pero se tiene que dar lo esencial, lo que para mí es medular, y es ese amor, ese trato, buen trato y ese respeto. Sí. Cuando tenemos o identificamos esta herida de la injusticia, nosotros como adultos podemos desarrollar el miedo a perder el control. Uh-huh. Queremos el control de todo, uh-huh, hasta de lo que no tenemos que tener el control, claro, que es de otras personas, ¿verdad? Uh-huh. También tenemos dureza en todas las esferas, ¿verdad? Familiar, laboral, académico, en relación. Uh-huh. Manifestamos esto, uh-huh, que la verdad, si nosotros lo vemos fríamente, la dureza lo único que va a causar es soledad en nosotros. Uh-huh. Que nos damos cuenta es la herida que hablamos, la soledad, del rechazo, ¿verdad? Uh-huh. También búsqueda de poder, y de logro. Vamos a desgastarnos constantemente como adultos de conseguir estos logros, porque nos vamos a traer a memoria de que solo con los logros recibíamos afecto. Y está bien los logros, Albita, está bien superarnos como personas. Pero no con el afán, aquí yo quiero poner o hacer una acotación que creo que es necesaria. No estamos diciendo que uno no tiene que tener objetivos en la vida, anhelar posición, superación. No. Lo que estamos diciendo es que lo que lo motiva tiene que ser un deseo puro. Exacto. Pero si ya tenemos un afán porque yo quiero y logramos algo, y eso en lugar de satisfacer hace que querramos más, eso es un mal síntoma. Sí, porque nosotros cuando logramos alcanzar metas personales, ¿verdad?, académicas o familiares, tiene que ser porque es algo intrínseco de nosotros, no de externo, ¿verdad? Es algo de un logro para nosotros mismos. Pero cuando es por complacencia, está mal. Superémonos, sí, estudiemos, seamos cultos, pero para enriquecernos nosotros. Por supuesto. No, como dice Albita, para buscar un porqué final. Claro. Entonces, estas 5 heridas que hemos hablado hoy son heridas que han venido a marcar nuestro corazón. Una herida queda marcada, Albita. Una cicatriz. Yo tengo varias. No, yo también tengo una, pero Margarita, y lástima que no se puede enfocar, pero miren, ya cuando hay sanidad, viene la cicatriz y solo nos recuerda, pero a mí ya no me duele. Pero cuando algo me duele, es porque tal vez adentro hay algo que no ha sido sanado. Si algo nos está doliendo y constantemente se repite, yo voy con el grupo de diaconado y encuentro a alguien que me refuta, según yo, pues, ¿verdad? Ajá. Voy con el grupo de alabanza y también voy con el grupo de ministerio infantil y de igual eso lo debemos llevar al Señor en oración para que Él en el nombre de Jesús pueda traer luz. La Biblia dice que si alguno tiene falta de sabiduría, venga a Dios y pida. Y Él va a dar abundantemente y sin reproche. El Señor si no nos va a decir, es que ya viste, como siempre andas ahí de esto, de aquello o lo otro. No. El Señor no hace eso. El Señor nos restaura. Amén. Estas heridas nos tienen que ayudar a nosotros a poner los pies en la tierra. En que hubo una infancia y no fue perfecta. Y está bien reconocer.
¿Por qué? Porque fuimos criados por padres no perfectos. Y nosotros no lo somos. Pero lo importante o lo tremendo de esto es que si nosotros conocemos al Señor y hemos conocido su amor, su perdón, su misericordia, debemos de cambiar. Lo hemos escuchado en prédicas y a mí me quedó resonando esto un día con mis papás. Yo hago muchos devocionales, aún a mi edad, y me encanta sentarme con ellos porque uno aprende mucho, ¿verdad? Claro. Y en uno de ellos se dijo algo que quedó guardado en mí, decía, lo único constante en un hijo de Dios tiene que ser el cambio. Qué bonito. Entonces, que ese sea una oración constante de nosotros, ya sea que seamos cuidadores o no, o ya sea que identifiquemos que tenemos heridas, ¿verdad? Por supuesto. Vamos a dar unos ejemplos, Albita, y vamos a cerrar con la luz de la palabra del Señor, porque el Señor vino a eso a la tierra. Por supuesto. A dejarnos ese bálsamo para todas las heridas que vamos a tener o que tuvimos o que tenemos, ¿verdad? Ejemplos de cuando estamos heridos. Vamos a dar ejemplos conforme cada herida que hablamos. Por ejemplo, la herida del rechazo, un ejemplo claro puede ser que un niño exprese interés en cantar frente a su familia y recibe comentarios como, mejor no lo hagas, no cantas bonito, ¿verdad? Puede sentir él que no es lo suficiente. Dejemos a nuestros niños ser niños, dejémoslos disfrutar su infancia. Ahí el niño puede sentir rechazo. En la herida del abandono, un ejemplo claro puede ser un niño cuyos padres trabajan largas horas y rara vez están presentes en casa. Podría sentirse no suficiente o importante. Aquí, con el paréntesis de que como el niño no comprende la necesidad del dinero, para ellos el dinero es papel, para ellos el dinero es un juego, ¿verdad? Hasta llegados los 8 o 9 años nosotros comprendemos ya el valor tal cual de la moneda y de los billetes, pero previo a eso ellos no lo ven importante, porque para el niño o la niña lo importante es tener la presencia de los cuidadores. Ahí puede haber herida de rechazo. Herida de humillación. Un niño que es reprendido públicamente por manchar su ropa mientras juega, escuchando frases como, eres un desastre, siempre haces lo mismo. Podemos desarrollar en ellos vergüenza. Está bien corregir, pero hay lugar y tiempo para todo. Los niños son niños, ellos se van a manchar, ellos van a derramar, aunque nosotros como adultos, por estas heridas que tenemos también busquemos perfección y todo, no lo podemos tener en ellos. Ellos son niños, Albita. Claro. Tenemos que respetar eso en ellos. La herida de traición, un ejemplo puede ser, un padre promete llevar al niño al parque, pero lo olvida. ¿Y eso causa en ellos? Ay, sí, qué terrible. Traición. Y si nosotros nos damos cuenta, son cosas que si oímos... O le prometemos algo y no lo cumplimos. ¿Por qué? Porque simplemente el niño es básico en su lenguaje. Entonces, tú prometes, para él es una promesa. No se cumplió, no cumpliste su promesa. Es traición. No es una traición tal cual como nosotros como adultos ya pensamos y tenemos un concepto claro, ¿verdad? Ahora, un ejemplo de la herida de injusticia puede ser un niño que es castigado severamente por cometer un error menor. O que tal vez ni lo cometió. Él es señalado por eso y resulta que no fue su intención hacerlo. Sí. Eso es tremendo. Hemos visto cómo afectan estas heridas y los ejemplos que hemos dado en nuestra vida adulta, Albita. Y realmente nos damos cuenta que nuestra personalidad tiene estas cicatrices. Yo creo que vamos a necesitar un segundo programa para poder ver los efectos y ver también cómo ahorita solo vamos a cerrar tomando en cuenta lo que la palabra de Dios nos dice. Amén. Pero es bien necesario volver a retomar el tema y trabajar, creería yo, incluso tal vez con algunas dinámicas, Margarita. Y ya hacer, incluso podemos pensar en algo presencial para que podamos ir en el nombre de Jesús siendo sanadas, Sí. ¿verdad? Poniéndonos no una curita, sino recibiendo el remedio. Sí, Albita, es importante. Recordemos que sanar es algo diario, algo constante. Lo vemos, Albita, cuando tomamos medicina. Claro. No hay medicamentos mágicos.
nosotros quisiéramos, ¿verdad? Y los médicos nos pueden nos pueden respaldar, los que nos escuchan, de que hay pacientes exagerados o impacientes, que ellos quieren que se les solucione rápido el malestar. Cuando hablamos a nivel de emociones, sentimientos, es igual. Esto es algo paulatinamente. Por supuesto. El sanar es diario. Pero si nosotros tenemos la luz del Señor, es decir, que vamos a buscar la sanidad a través de Él, es porque tenemos que orar constantemente. Amén. Buscar Así esta es. sanidad en su presencia. Vamos a, como última frase que vamos a mencionar hoy sobre este tema, es que recordemos que solo sanamos cuando sentimos. Tenemos que recordar que lo que resistimos va a persistir. Por supuesto. Entonces, al momento que sentimos estas heridas y ahorita que ya las logramos identificar, es el momento exacto de sanarlas. Cuando estamos nosotros más vulnerables, cuando nosotros identificamos esta herida, ahí es el momento en que tenemos que orar, Amén. tomarnos un tiempo. Y vamos a hablar lo que el Señor hoy quiere dejarnos a todas y a todos en nuestro corazón. Por ejemplo, si nosotros buscamos en las Escrituras Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Está hablando de una acción que muchas veces se trata de decirle a la gente, no llores por Exacto. eso no tiene sentido, ya no llores, perdóneme, pero la Biblia, yo meditaba anoche cuando Jesús lloró, Ay, sí. ¿verdad? Y a mí me llama mucho la atención eso, porque él verdaderamente un varón completo y Jesús lloró. Lloró. Entonces, también aquí en Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Ese llanto, ¿por qué lloramos, Albita? Porque hubo una situación dolorosa. Claro. Lloramos por dos cosas, por algo físico o algo interno. Pero lo lindo de esto es que el Señor nos da esta promesa, que vamos a recibir consuelo. Es decir, que si lloramos por heridas del pasado, igualmente el Señor nos promete ese consuelo. Por supuesto. Pero lloramos con conciencia de que las pasamos, de que las vivimos, que las tenemos, las exponemos ante el Señor y el Señor va a dar consuelo. Amén. Ahora Salmo 147:3. Sí, dice que el Señor sana a los de corazón quebrantado y venda sus heridas. Qué maravilloso. Yo me imagino Sana. Él sana. No alivia, sana. Él sana. Yo me imagino una escena física en la que yo le expongo mi corazón al Señor y le pongo esta herida que tengo de infancia. Y me imagino al mismo Señor Jesucristo por una imagen pues física, ¿verdad? Él vendando. Él dando esa sanidad plena que solo Él da. Entonces, esto nos lleva a un concepto o una realidad, Albita, que qué bien estar heridos. Qué Claro. bien tener el corazón quebrantado. Tenemos oportunidad de recibir. Porque si no fuera así, Él no estuviera cerca de nosotros. Claro que sí. En 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo lo hace nuevo. Todo lo hace nuevo. Aunque nosotros podamos decir que hay una herida y queda una cicatriz, en el Señor todo es hecho nuevo. Claro. Y nosotras o nosotros en casita tenemos que tener esta oración constante. Señor, hazme de nuevo. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos reproduciendo, Albita, en nuestros hijos. Y lo hablábamos años atrás cuando yo venía al programa y decía, a veces nos enorgullecemos como papás, se parece a vos. Igualito que tú, el niño. Ay, es que se parece a la mamá. Que Dios nos libre, Albita, de que nuestros hijos se parezcan a nosotros, que ellos se parezcan a Cristo. Amén. Que sea nuestra oración constante, que sea el reflejo del Señor en ellos. Claro. Y por último, Filipenses 4, del 4 al 7. Alégrense siempre en el Señor, dice Pablo. Insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego,
presenten sus peticiones a Dios. Amén. Y denle gracias. Y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. El Señor es el dueño de nosotras, de nuestra vida. Y entreguémosle los pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones. A veces no oramos por esto, Olvita. A veces, yo creo que nunca. Pasan los días, meses, y no nos tomamos el tiempo de orar por esto. El Señor es el único que puede suplir todo en nuestras vidas, Albita. Amén. Amén. Así es, yo creo que es un tema muy profundo y como dije antes, estamos pensando tener una actividad presencial y creo que abordar esto va a ser muy, muy sanador. Sí. Y en el nombre de Jesús desde ya lo ponemos en sus manos y vamos a estar ya planificando para poder tener incluso alguna dinámica y exponernos juntas al Señor para así poder recibir lo que hemos leído en esta mañana. Él llama a los quebrantados de corazón y les venda las heridas. Él trae sanidad y medicina. Amén. Cuando nuestra alma prospera, nuestra vida cambia. Pero cuando nosotros ocultamos, la palabra dice el que confiesa su pecado y se aparta. Podría ser el que no confiesa su herida, sino la esconde, no prospera, ¿verdad? Entonces, vamos en el nombre de Jesús a orar y a presentar delante de Dios nuestras vidas, la vida de aquellos que nos rodean, y vamos a creer firmemente que el Señor en su bondad hace nuevas todas las cosas como hemos leído, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la luz que estás trayendo a nuestra vida. Gracias porque sabemos, Señor, que tú, mi Dios, estás ocupándote de que nosotros podamos ir siendo restaurados en todo. Y, Señor, el propósito tuyo es que nosotros vayamos siendo prosperados, vayamos siendo, Padre bendito, restaurados de tal manera que podamos reflejar. Hay gente que tal vez nunca va a escuchar un sermón, pero va a ver nuestra vida, va a escuchar el canto de nuestro corazón, la expresión de nuestra vida, y ese va a ser el mejor testimonio y el mejor mensaje para que ellos, Padre, puedan venir a entonces ser reflejo de lo que tú haces por los demás. Bendecimos la vida de la familia Grajeda Antillón, bendecimos a nuestro hermano Pablo Grajeda como jefe de casa, Señor, encomendamos su vida a ti, Señor, pidiendo que prosperes su alma y la obra de sus manos. Te doy gracias por el ejemplo de Margarita, por su entrega a su hogar, a su familia, Señor, por su entrega de sacrificio, Padre Celestial. Y gracias por la vida de Marcelita, Señor. Oramos por sus padres, porque son ejemplo de servicio, ejemplo de entrega y de amor para ellos, Padre. Oramos por nuestro hermano Estuardo, nuestra hermana Verónica, porque, Señor, sabemos que han sembrado y han de cosechar aquello que en tu nombre han puesto como fundamento. En el nombre de Jesús, amén. Amén, Albita. Muchas gracias, Margarita, por estar con nosotros. Verdaderamente nuestro corazón se alegra y le pedimos al Señor que traiga la oportunidad de volver a tenerla con nosotros para de esa manera continuar haciendo aquella obra que el Señor tiene para nuestra vida. Gracias, Albita, una vez más. Para mí es una bendición y esperamos que todo quede sembrado en nuestros corazones. Amén. Que Dios les bendiga. Nos estamos escuchando pronto en otro programa acá con nuestra querida hermana Margarita Antillón y así poder seguir siendo restaurados en todo. Hasta pronto. Esperamos contar con tu valiosa audiencia el próximo martes para juntas seguir avanzando hasta convertirnos en mujeres que trascienden. Dios te bendiga.